Señoras y señores, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este Juego de Manos. Es miércoles, es mitad de semana. Yo soy Gabriel Flores Archundi y como siempre le agradezco mucho que nos acompañe. Esta noche programa muy especial, invitados de lujo. El primero ya está aquí con nosotros, pero si me lo permiten inicio presentando esta noche a los expertos en los temas del Estado de México. A mi izquierda, que no por eso de ideología izquierdista, ¿no? No, amigo. Desde el Cabildo mismo, esta noche, ultra informado, Oscar Glenn, amigo. Un gusto saludarles, pues ya llegó el miércoles, 10 de la noche pasaditas, estamos listos para esta cita, para jugar este juego de manos, así que no se despeguen, gracias por sintonizarnos. Muchas gracias, amigo, bienvenido, me salto tantito al invitado, porque necesito una presentación especial que ya la hará Javier esta noche, pero saludo con mucho gusto, representando a la mayoría silenciosa. Un integrante más de la mayoría silenciosa. No, un representante, amigo. Sí, claro, un representante de la mayoría silenciosa. Claro, que abogado, habla, que levanta la voz por la mayoría silenciosa. Financiero. A quien le agradecemos, por supuesto, pues que nos acompañe este miércoles aquí, como todos los miércoles, que haya iniciado bien el año y sobre todo que nos permita entrar a sus hogares. Esta noche muy fría, por cierto, así es que abríguese, vaya por un cafecito, sí, señor, algo a ver qué toma, aunque sea un vinito tinto, pero acompáñenos la próxima hora. Muy bien, muchas gracias. En unos minutos más estará ya con nosotros señor José Alam Chávez, que también trae ahí buena información, por supuesto. Y aquí comenzamos con nuestro primer tiro al blanco. Así es, nos acompaña en el foro de Juego de Manos Javier García Rejos, el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, señor secretario, gracias por permitirse este espacio y venir al foro de Juego de Manos. Al contrario, gracias por invitarme, es un placer estar contigo, tocayo, Gabriel, Oscar, feliz año a ustedes y a su auditorio. Señor secretario, está frío el día, está frío el año para el Estado de México en materia laboral. ¿Cómo pinta el año? ¿También frillón? No, yo espero que sea un año muy alentador, muy calientito en materia de empleo. La verdad es que empiezan a pasar cosas que son muy interesantes en el mercado de trabajo. Las más importantes, que son las que le interesan a la gente, es que haya empleo, que tengan trabajo, que los salarios mejoren. Y creo que estamos avanzando en una ruta que es muy positiva. La reforma laboral está empezando a dar resultados que son importantes, que empiezan a ser tangibles, que aquí en el Estado el doctor Rubiel Ávila me parece que ha traducido muy bien ese conjunto de nuevas normas, ese marco institucional a partir de la reforma laboral para darle a nuestro Estado un incremento importante en el número de empleos que estamos generando, para darnos estabilidad laboral, para darnos una mejor justicia laboral, pero también para dedicarnos a atender temas que hoy son fundamentales en esta materia: el empleo decente, inclusivo, equitativo, las personas con discapacidad, muchos temas en la política laboral que hoy ha dejado de ser, en la visión tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado, una política que nada más se dedica a pensar que no haya huelgas. Hoy la parte de la paz laboral y el diálogo social es fundamental, pero hoy la política laboral recoge y encuentra que los grandes retos que tenemos es que el mercado de trabajo no se arregla solito. El gobierno tiene que participar, tiene que trabajar, tiene que generar condiciones, y al final del día esas condiciones son las que nos permiten que el empleo crezca, que la productividad aumente, que los salarios empiecen a ganarle terreno a la economía, y todos estos factores son fundamentales. Por eso hoy la agenda de la política laboral es una agenda muy amplia, es una agenda muy diferente a lo que se venía viendo hace algunos años, y esa agenda acompañada de este proceso de crecimiento que está teniendo el Estado, la llegada de tantas inversiones, pues se están traduciendo en empleos, y empleos en un lugar en donde tenemos gente, tenemos talento, tenemos escuelas, tenemos gente sana. Entonces tenemos la capacidad de ofrecer al mercado de trabajo de todo el país la posibilidad de que aquí en el corazón económico de México pasen cosas buenas en el mercado laboral. Secretario, decía el presidente de la República en su mensaje de inicio de año, creo que fue de lo primero que dijo, que había un crecimiento del empleo a nivel país, y entiendo que a nivel Estado de México estamos arriba del promedio en generación de empleos. Son empleos de calidad. ¿Cómo se conciben estos empleos de calidad? O sea, ¿a qué equivalen? Pues? Yo creo, empezando, digamos, viendo desde el país,
en los primeros 3 años de la administración del presidente Peña Nieto ya van más de 1.800.000 empleos. Este es el crecimiento del empleo más grande que hemos visto en el primer trienio de una administración, y este es un dato muy importante y muy alentador. Nosotros necesitamos que este país genere cuando menos 900.000, 1 millón de empleos, y este dato lo venimos entendiendo todos por la demografía de nuestro país desde hace muchos años. Y hasta ahora las condiciones de la economía, las condiciones que nos ha permitido la reforma laboral están generando que crezca el empleo mucho más rápido que la economía. Y el Estado de México no es la excepción. El año pasado, por ejemplo, el empleo, ya cerrando los números de diciembre, porque los números de diciembre siempre hay un efecto cíclico, el empleo cae siempre en diciembre, generamos más de 60,000 plazas de trabajo en el Estado de México. Esto es 50% más que en el 2014, pero esto es 50% más también que el promedio de los últimos 10 años en materia de empleo, y casi vimos una tasa de 4.2% de crecimiento del empleo el año pasado, lo doble que la economía y por arriba de la media nacional. Estos datos son datos muy importantes que nos dicen que vamos en un camino alentador. Yo creo que en materia de empleo, hasta que el objetivo tiene que ser que todo el que quiera trabajar esté trabajando. Entonces el reto es muy grande y es muy importante, y más en un estado del tamaño del Estado de México. Ahora bien, el camino por el que estamos empezando a caminar es importante, y yo creo que lo que hay que reconocer es que cuando la economía reconoce que hay esas condiciones de competitividad, cuando la economía reconoce que vienen las inversiones y que los inversionistas deciden que aquí en el Estado de México vale la pena abrir una planta porque hay mano de obra calificada, porque tenemos infraestructura, porque tenemos paz laboral, es una buena noticia, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Hay dos maneras, o más que nada 2 zonas donde el empleo falla un poco, ¿no? Una parte de la zona urbana por la volatilidad que tenemos de población. Sabemos que la gente migra demasiado hacia el Estado de México día con día, y lógico requiere empleo, servicios, un lugar en donde habitar. Y por el otro lado la zona sur, ¿no? En donde la zona está abandonada y no hay manera de generar nuevos empleos. ¿Qué está haciendo ahí la Secretaría del Trabajo y cuál es el camino a seguir en esas zonas para que verdaderamente la gente se arraigue, se quede y pueda crecer en su lugar de origen? Fíjate, tocayo, tratas uno de los temas más importantes que tenemos en la agenda. Es un tema, cuando oímos el tema de democratizar la productividad, pasa porque las regiones del país y las regiones de nuestro estado tienen un comportamiento muy, muy distinto. Hay lugares en el Estado de México en donde somos altamente productivos, más productivos que en China, que en la India, que en Europa, igual de productivos o más que en Estados Unidos. Hay lugares en donde tenemos un problema de generación de empleos y de productividad muy serio. Entonces tenemos que buscar cómo generar la posibilidad de que el empleo genere oportunidades para todos, que el empleo formal sea el que crezca mucho más rápido que el de la economía informal, y que al democratizar este proceso entre regiones, personas, municipios, podamos llevar un desarrollo mucho más equilibrado a todo el estado. Y ahí el doctor Erubiel Ávila lo que nos pidió en el diseño de estas políticas públicas es que primero fuimos el primer estado que integramos el Comité Estatal de Productividad, y sentamos ahí a los sindicatos, a los factores de la producción, también a los empresarios, a las universidades, el gobierno, y empezamos a diseñar políticas públicas que nos permitan decidir cuál es el mejor camino para atacar los problemas que pueden tener en materia de desempleo, por ejemplo, en la región sur del estado, o los problemas que podemos llegar a tener en algunos lugares altamente industrializados del estado, en donde de repente lo que nos falta es gente que quiere ir a trabajar. Y ahí lo que tenemos que hacer es buscar equilibrar los factores, las inversiones, generar incentivos distintos y procurar reconocer también cuáles son las vocaciones que tiene cada región en la zona. Hay lugares de nuestro estado, por ejemplo, que tienen una vocación turística creciente y muy importante. Bueno, de repente cuando nos dimos cuenta que podíamos generar muchos más empleos en el sector turismo, trabajamos de la mano con el sector turismo, empezamos a cambiar nuestras escuelas de artes y oficios para enseñar idiomas, gastronomía, hotelería, y en esos lugares en donde quizás era difícil pensar que se asentara la industria, bueno, pues la industria limpia, el turismo, por ejemplo, es una buena alternativa que genera empleos para jóvenes, para mujeres. O sea, tenemos que buscar
que el Estado genere oportunidades para todos. El empleo tiene que ser inclusivo y en la visión de la administración del doctor Erubiel Ávila, pues esa política laboral tiene que ver hoy con que la gente está en el centro de esas decisiones que estamos tomando todos los días para generar condiciones para que esas personas sean... para llevar a cabo este plan. Mira, ya nos quedan 2 años, ¿no? Yo creo que vamos avanzando muy bien. Yo creo que lo que estamos muy claros todos, en toda la administración estatal, es que falta un camino por recorrer que es muy importante, que tenemos la posibilidad de aprovechar muchas coyunturas, de que este año va a ser un año que se van a cosechar muchas cosas en el Estado, y entre ellos en materia de política laboral tenemos que aprovechar lo que ya avanzamos, lo que venimos caminando, consolidar algunos proyectos que son importantes. Este año vamos a ir a generar con mucha fuerza el tema de la formalización del empleo, vamos a retomar esa agenda junto con el gobierno federal que se ha vuelto un tema central de la política pública, pero tenemos que aprovechar este buen momento por el que pasa el mercado laboral. Tenemos más de 40 meses sin huelga en el Estado de México. Estos 40 meses sin huelga, a pesar de que es un estado con 700,000 unidades económicas, con 7 millones de gentes trabajando, con 700 sindicatos, con 100,000 contratos colectivos de trabajo firmados, se dice fácil, pero el mercado de trabajo del Estado de México es similar o más grande al de Uruguay, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, sumados, Entonces, este mercado que es muy grande, que es muy complejo, altamente dinámico, está empezando a generar, primero, un crecimiento que es, como decía yo, alentador, pero nos está empezando a generar también una oportunidad que es muy positiva, que nosotros vemos con mucha claridad, que hoy como nunca antes, esa paz laboral que hay, ese diálogo social que hay entre empresarios, entre sindicatos y el gobierno en la mesa, nos está llevando a resolver temas que son importantes. A veces, y perdón tocayo si me extendí aquí en la respuesta, pero por ejemplo, un tema que es fundamental y que te permite generar el diálogo social es el tema del salario. El 2015 fue el primer año en 40 años que los salarios crecieron más que la inflación. En el Estado de México vimos la inflación históricamente baja, 2.15 aproximadamente el año pasado, y las renegociaciones de los contratos colectivos de trabajo todas entre 4 y 6%. Se dice fácil, pero es la primera vez en mucho tiempo que sucede algo como esto. Y esto cuando empieza a traducirse en una política que ayuda a que los salarios de manera natural se vayan incrementando vía la productividad, vía cláusulas, vía también, por ejemplo, este tema que pasó el 1 de octubre pasado. Antes en el país llegó a haber más de 100 zonas económicas y salariales, hasta en octubre había 2, la zona A y B. En nuestro estado teníamos 115 municipios en la zona B, hoy tenemos ya una sola zona geográfica, pagamos igual en todo el Estado de México, y si a eso le sumamos el tema de la desindexación que acaba de pasar por los congresos de los estados, creo que vamos caminando en una ruta en donde pues generas empleo, van aumentando los salarios y no damos saltos al vacío y hay paz laboral. Entonces, eso es fundamental. Secretario, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con el secretario del Trabajo y pues muy interesante todo esto. Yo plantearía la pregunta en la mesa para el siguiente bloque. ¿Qué se puede hacer y cómo estamos avanzando en el tema de la recuperación del poder adquisitivo? Porque si bien pues el salario mínimo como una referencia, pues ahí queda, y la desindexación tiene sus efectos, porque la gente al final de cuentas quiere un trabajo, claro, que le dé para vivir y que le alcance para lo que necesita. Nos contestas después de la publicidad. Vamos a ir a la pausa. Antes Elvira Morales, que ya está con nosotros, tiene información importante para todos ustedes. Adelante, Elvira. Hola Oscar, muchas gracias, muy buenas noches chicos, y sí, para comentarles que la Cámara de Diputados del Estado de México está analizando la iniciativa de ley para combatir el sobrepeso. ¿De qué se trata y cuál es su objetivo? Prevenir, atender y combatir el sobrepeso, la obesidad y los tratamientos alimenticios, así como para fomentar de manera permanente e intensiva la activación física de las personas y la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos, creando un marco normativo para implementar programas de promoción para una alimentación correcta y disminuir el consumo de alimentos excesivos en azúcares, harinas, grasas y sal. Esta iniciativa del gobernador Erubiel Ávila Villegas, que ahora ya fue remitida a comisiones por la Diputación
Diputación Permanente de la 59 Legislatura mexiquense considera que el sobrepeso y la obesidad, al igual que las enfermedades crónico-degenerativas, representan un reto para el sistema de salud por el crecimiento de los padecimientos relacionados con los cambios de patrones de consumo y de actividades de la población. Este juego de manos apenas está comenzando, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.